orar ahí, sentados. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar ahora el sermón de este día, como siempre, como dijo yo, en oración, porque es el único que puede darnos lo que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este día. Queremos, Señor, hoy aprender de su palabra. El aprender la palabra, Señor, es, como dijo Santiago, para ponerla en obra, Padre Santo. Para que la iglesia se edifique, Señor, para que cada uno de nosotros nos edifiquemos, Señor, en este día. Pido una doble porción de su Espíritu, Señor, para que los corazones sean llenos, Señor, de tu conocimiento, Padre. Para que esta iglesia sea luz en medio de las tinieblas, Señor, hasta que usted venga. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, como ya saben ustedes, hermanos, estamos haciendo las prédicas acerca de las parábolas y las iglesias de Apocalipsis. Temprano, en la escuela, Ricardo hablaba acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Y me toca a mí hablar acerca del mensaje a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, eso está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Vamos a ir a ver qué habló el Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Mientras lo buscan, yo voy a hacer una pequeña reseña histórica sobre esta ciudad. Era una de las ciudades más importantes de Asia, la capital de Asia. Esta ciudad tenía varias cosas ahí que la historia nos registra. Por ejemplo, ellas tenían la segunda biblioteca más grande del mundo en ese entonces. La primera era la de Alejandría. Hay ahí un asunto que me llamó la atención cuando estaba leyendo esta historia. En Pérgamo, a ellos, al tener esta biblioteca tan grande, ellos pedían el papiro a Egipto, a la biblioteca de Alejandría, y resulta que como esta ciudad estaba creciendo tanto, entonces ellos se enojaron, los de Alejandría, se pusieron celosos y ya no le mandaron más el papiro, que era donde se escribía. Recuerdan ustedes, el papiro sale de una planta que se llama así, que se crece en un hilo, orillas del Nilo. Entonces esta gente de Pérgamo inventaron el pergamino. De ahí viene la palabra pergamino. Pergamino es piel de oveja curtida para escribir. Esto está en la historia. Es cuestión de uno entender por qué Cristo viene a hablar este mensaje a esta iglesia. Y vamos a hacer un ejercicio ahí mental, conforme vamos a ir leyendo la palabra de Dios, conforme vamos a ir aprendiendo un poco de lo que Cristo y el Espíritu Santo va a hablar hoy. Usted va a ir metiéndose en su cabeza a ver qué es o cómo se puede aplicar eso hoy día. Piense ahorita, conforme vayamos desarrollando esta prédica, compartir de la palabra, si esto se puede aplicar ahora. Y al final voy a dar una conclusión que yo siempre hago al final de un mensaje, de algo que yo aprendo. Bueno, decíamos que ellos tenían esta biblioteca, de ahí viene este nombre de pergamino. También en Pérgamo existía la ruta de la seda, también. Eso es algo histórico, era una ciudad que había crecido con eso. Por eso es que en este lugar habían tantos templos, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer estos versículos un momentito ahí. Yo los leo, usted los sigue, para ir metiéndonos en la palabra. Dice Apocalipsis 2:12: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto
entre vosotros donde mora Satanás. 2 veces habla ahí sobre el trono de Satanás. Hay que ponerle cuidado a esa mención que hace el Señor Jesucristo. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. 17. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vea que ahí hay un montón de palabras, claves que Jesucristo está hablando a la iglesia, pero no dice a la iglesia, no dice a las iglesias. O sea, a esta iglesia Cristo le habla hoy por medio de esa palabra. Y dice el 12: y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora, como les decía, en la pequeña reseña histórica acerca de esta ciudad, era una ciudad importante, era la capital de Asia, era la ciudad más grande en ese sector, estaba a unos 100 kilómetros al norte de Éfeso. Era uno de los puntos principales de la ruta de la seda, donde pasaban los comerciantes. Recuerden que cada ciudad de la antigüedad donde pasaban estas caravanas, estas rutas, eran unas ciudades que el comercio era grande. Ahí los templos se hacían porque ahí los mercaderes llegaban a guardar la seda y ahí se las protegían. Entonces esta ciudad era grande, era muy grande. También esta ciudad tenía grandes templos idólatras. Por eso es que el Señor Jesucristo aquí habla y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vean lo que dice. Entonces vaya pensando usted, ¿dónde mora usted? ¿Dónde está la iglesia suya en este momento? Pero él dice: pero retienes mi nombre. Ahora, en Pérgamo estaba el altar más grande a Zeus de la historia de la antigüedad. El altar más grande a Zeus. Habían cientos de templos idólatras. En este versículo, antes de continuar con el trono de Satanás, porque aquí los vamos a ubicar, porque esto es importante. Después vamos a hablar acerca de 3 cosas más. Primero, el trono de Satanás, doctrina de Balaam y doctrina de los Nicolaitas. Ricardo habló un poco más de eso, entonces yo no voy a hablar tanto porque ya entendimos más o menos qué es esto, pero sí voy a hacer alguna reseña para poder que entendamos estos versículos que el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Pérgamo. Dice 13, vamos a leer otra vez: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está la iglesia ahorita? Costa Rica es un país idólatra. Idólatra por todo lado. ¿Y dónde está esta iglesia? ¿Dónde está la idolatría más grande? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Pero sé que retienes mi nombre. Ahora vea, dice la parte segunda: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este señor Antipas, según la historia, pareciera que era el pastor de Pérgamo. Este hombre murió de una forma muy inusual, o
según la historia, en este lugar había un lugar con un templo donde había un toro de bronce en honor a uno de los dioses. Este toro tenía unas puertas de bronce y ahí metían a una persona, luego le prendían fuego por debajo. Entonces la persona moría incinerada a altas temperaturas. Pero era lo curioso de morir así. Cuando esa persona estaba quemándose, la persona gritaba mucho. Entonces el toro tenía unas bocinas donde salía el grito de la persona y sonaba como si el toro pujaba. Por eso es que el Señor Jesucristo menciona a Antipas, mi testigo fiel. Usted imagínense que a usted lo metan ahí, ahora, y le digan y le lo prendan. Usted sepa lo que va a pasar y usted no niegue la fe. El trono de Satanás estaba en Pérgamo. Ahora, como les dije, vamos a ver tres cositas que la iglesia tiene que aprender hoy. ¿Qué es el trono de Satanás? La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Recuerde lo que le dije al principio. Póngase, mientras vamos avanzando en la palabra, póngase a pensar, hagamos el ejercicio a ver si en este momento nosotros estamos viendo esto, si la iglesia está expuesta a estas doctrinas. Y al final lo vamos a concluir. Como les dije, el trono de Satanás era la capital romana de Asia, era Pérgamo. Este nombre Pérgamo significa enlace o matrimonio, porque Pérgamo creció y quiso crecer tanto que fue tolerante con estas doctrinas. Ella quería complacer a la sociedad, quería complacer al Estado. Y como vamos a ver, Jesucristo les dice que si no se arrepiente, va a venir con la espada de su boca, que es la palabra. Dice, la iglesia nunca debe comprometerse con la aceptación política o social. No puede comprometer la iglesia la doctrina o la fe para crecer o para recibir beneficios políticos o sociales. Eso es lo que significa Pérgamo, el matrimonio o enlace. Era una iglesia comprometida con el mundo, toleraba algunas cosas. Dice que en el 325 más o menos fue Constantino quien hizo esta unión. Ya Ricardo habló de eso, ya lo mencionó, entonces ya sabemos qué significa ese enlace. Ahora, como les dije, les repito, les voy a estar repitiendo lo que dije al inicio, para que no se nos olvide. ¿Qué cosas había en esta iglesia que hay ahorita? O que influyen ahorita a la iglesia. Eso es la enseñanza. Yo puedo venir aquí a hablar a usted acerca de toda la historia de Pérgamo, que era de la ruta de la seda, que había muchos templos, que había un toro de bronce, que era comprometida con el Estado y con la política, que creció y dejó que hicieran nidos los demonios. Pero ¿qué es la esencia de esto? Es lo que vamos a aplicar de que lo que habló aquí Jesucristo a nuestras vidas hoy. Vea, en este lugar había un templo, de todos los que había uno que a la actualidad usted va a entender por qué me llamó la atención y quise compartirlo. Se llamaba el templo de Esculapio, Dios de la sanación. Este templo estaba en esta ciudad, era uno de los templos más principales, era visitado por todo el mundo, hasta la gente de China y del Oriente, porque en este templo habían culebras. Ellas andaban por todo el templo, eran culebras inofensivas.
Entonces la gente venía y se acostaba en el suelo a esperar que una de esas serpientes lo rozara. Y si esa persona lo rozaba la serpiente, él se levantaba diciendo que estaba salvo. Por eso es que ahorita vamos a comprender bien por qué dice el Señor el trono de Satanás. Porque esta ciudad estaba el trono de Satanás. Algo parecido de abajito, ¿eh? Bien, ahora vean, este templo de Esculapio tenía esta particularidad. Habían estas serpientes y lo visitaban toda la gente del mundo. Todo el mundo venía a ese lugar. Y vean qué cosa más curiosa. ¿Sabe cuál era el símbolo de este templo? Usted ha ido a una clínica, de cualquier clínica. ¿Usted ha visto el símbolo que tiene la medicina aquí? ¿Qué es? Es una serpiente en un asta, ¿verdad? O dos serpientes en un asta. Ese era el símbolo de Esculapio. Entonces, hermanos, la doctrina de estos lugares de Satanás, vea que ha perdurado hasta ahora. Ahora usted dirá, pero es que es un símbolo. Eso era allá. Vea que ese símbolo todavía está aquí, en este momento. Uno de los ¿cómo se llama? Los que están en los templos, los sacerdotes, perdón, uno de los sacerdotes más importantes se llamaba Galeno. Recuerde que a los doctores se les dicen los galenos. Vea cómo el Señor habla, y lo que Él habla es verdad. Él es Dios y Él conoce la iglesia. Él dijo: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero no has negado mi fe. Usted está agobiado, a mí me agobia, principalmente hace unos días. Yo estaba agobiado por ver todo esto y no poder hacer nada, pero las veces que pude hablé de la fe. Cuando vino esta actividad del 2 de agosto de esta ciudad, es agobiante para un cristiano ver eso, ver esa gente, ver un señor caminando con los descalzos que ya tenían los pies como este tamaño. Es increíble, es increíble. Pues vean que todas esas cosas que estaban en este lugar, en Pérgamo, vean que todavía han sobrevivido. Es algo increíble. Tenía la escuela de sacerdotes paganos más grande del mundo conocido en ese momento. Fue la primera ciudad en tener un templo para adorar al César como Dios. El trono de Satanás. Bueno, y se obligaba a decir a la gente: el César es el Señor. Se obligaba a la gente a decir: el César es el Señor. Eso es la doctrina, o eso es el trono de Satanás que habla el Señor en Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora el Señor viene aquí y le dice a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ricardo ahora habló acerca de Balaam. Esta doctrina de Balaam, ya la escuchamos, es que el profeta no pudo maldecir a Israel porque Dios volvía esa maldición en bendición y le prohibió hacerlo. Pero él le dijo que había una forma: que exhibiera a las mujeres moabitas en sus cultos paganos, y los muchachos de Israel
pues fueron seducidos y llegaron hasta las tiendas de las nomavitas. Ahí aprendieron ellos empezaron a hacer cultos, a los dioses de ellos, al final terminaron en relaciones y orgías. El culto a Balaam es eso. El culto a Balaam, la doctrina de Balaam es eso: inmoralidad sexual. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. La tercera era la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, también se habló ahora en la escuela, estos hombres, estas personas creían que no importa ir a un culto, a un ídolo, a ir a una orgía, a un culto de inmoralidad sexual, porque el cuerpo era el cuerpo y el alma era otra cosa. También el culto, la doctrina de los nicolaitas es que ellos tenían una forma piramidal, o sea que estaba uno arriba y los demás ahí en ascendencia. Estas doctrinas Dios las aborrece. Aquí lo dice muy claro. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Esto es como la Iglesia Universal, que está el Papa, los cardenales, todo esto. Eso es algo que Dios aborrece. Ahora, como les decía, ¿qué cosa ustedes creen que hay ahorita de estas doctrinas en la iglesia? Jesucristo dice aquí muy claro: pero tengo contra ti unas cosas, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué cosa hay ahorita que a usted se le asemeje esas doctrinas en la iglesia? Por ejemplo, cuando alguien dice: traiga la ofrenda, y Dios hace el milagro. A Dios hay que pagarle para el milagro, o Dios hay que darle eso. Eso es doctrina del infierno, son doctrinas que salen del trono de Satanás. La prosperidad, la doctrina de la prosperidad, ¿de dónde viene? Pacte con Dios hoy. Pacte con Dios y Dios le hace el milagro. Eso viene desde esa ciudad. Esas doctrinas fueron infectadas en la iglesia y actualmente están todavía. Por eso les decía ahora al principio, todo lo que habló Jesucristo ahorita a esta iglesia de Pérgamo, piensen, ya está llevando unas conclusiones, a ver si nosotros estamos rodeados por ese trono de Satanás todavía, o ya no está. Todas estas doctrinas han infectado la iglesia como Pérgamo y todavía afectan a la iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo dice: pero tú tienes que retener la fe. Ahora, vamos con los nicolaitas. ¿Estará ahorita en la iglesia esto de nuevo? ¿Estará esta doctrina camuflada por ahí? ¿Le parece a usted más o menos que usted ha escuchado cuando dicen: viene el apóstol? El pastor está encima de todos y abajo las ovejas. Ahora habló acerca de que llegaba, que uno dijo: yo voy a dedicarme mejor a predicar porque me pagaron muy bien. Cuando usted escucha: viene el apóstol, ese apóstol
cobra por venir a la iglesia. Estas son doctrinas que Jesucristo está diciéndole a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete. Ahora, la iglesia de nosotros usted tiene que estar viendo, cuando alguien habla eso, tiene que hacer como estaba comentando ahora Ricardo, cuando alguien habló de eso, de que no creía en Dios, que Dios no existía, él salió a la defensa de su fe. Eso es lo que hay que hacer. Cuando alguien viene hablándole a usted acerca de doctrinas, de prosperidad, de jerarquías piramidales, usted tiene que parar y decir: no, eso no es bíblico, eso no es de la iglesia de Jesucristo. Esas son doctrinas que vinieron del trono de Satanás. Usted tiene que aplicar eso. Esta palabra tiene que aplicarse a la iglesia en ese sentido de poder definir lo que es la iglesia, de detener estas doctrinas. Aquí está clarísimo cómo Cristo le dice a la iglesia: retén lo que tienes. Ahora vea lo que Cristo le dice a esta iglesia en los últimos dos versículos. El 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros tenemos que retener la fe. Estas doctrinas que habla aquí de Balaam, de los Nicolaitas, y el lugar donde ellos estaban, que era el trono de Satanás, la iglesia todavía está infectada por eso. Todavía nosotros todos los días somos bombardeados por todas estas doctrinas, porque eso es del mismo infierno. Así lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay una parte. El 17 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto era porque en esta ciudad hacían competencias deportivas. Entonces al ganador le daban una piedrecita con su nombre escrito. Pero como ahí no falta un vivo, ¿verdad?, en ninguna parte, entonces el anfitrión le tenía la otra mitad de esa piedrecita, porque esta persona que ganaba tenía derecho a un banquete. Entonces le daba una piedrecita con el nombre escrito. Esa persona tenía derecho a ir a un banquete, pero para poder entrar ahí tenía que llevar la piedrecita. Pero usted podía hacer un vivo y hacer una piedrecita parecida, ¿verdad?, y ponerle su nombrecito. No falta un vivo, yo creo, ¿verdad?, en una parte. Pero acaso acá la casualidad que el anfitrión tiene la mitad de la piedra. Entonces cuando usted llegaba con la piedrecita, el anfitrión agarraba la otra mitad y tenía que coincidir. Entonces esto es lo que Jesucristo le dijo a esta iglesia: ustedes moran donde está el trono de Satanás. Retengan, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahí dice muy claro el Señor lo que la iglesia en Pérgamo estaba pasando. Ahora, como les decía, ¿cuál es la conclusión que usted se ha llevado a este mensaje? Podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de las doctrinas de Balaam y podemos profundizar en su doctrina. Podemos profundizar en la doctrina
doctrina de los nicolaitas. Podemos hablar de todo lo que había en la historia, porque hay mucha historia de Pérgamo. De todas estas iglesias tienen historia que usted puede revisar por cualquier medio. Pero ¿qué es la esencia del mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo? Si yo vivo con el mundo, ¿cómo va a haber una diferencia para una conversión? La iglesia tiene que confrontar el pecado con la palabra. La iglesia no puede ser tolerante. La iglesia de Cristo no puede ser tolerante con ninguna doctrina, sea de Balaam, de Nicolaitas y del mismo infierno. Ahora no solo están estas doctrinas que estaban en Pérgamo, estas son como la mamá de todas las doctrinas paganas, porque Cristo las menciona aquí, estas dos doctrinas. Balaam, el dinero. ¿Cuál es la forma ahora de que usted vaya al templo a ver cultos sexuales? Ahora usted dice, en muchos lugares usted puede ir a un culto de estos sin necesidad de irse a meter a un lugar. Usted nada más se mete en una página pornográfica y usted ve ahí un culto. Eso es la doctrina de Balaam. Y esta gente de Pérgamo llevó esto a un nivel más alto. Cuando ellos iban a un templo a adorar, a hacer este tipo de cultos sexuales, ellos hacían esto con la persona con la que ellos hacían este culto, y a muchos de estas personas llegaban y mataban a esta persona y se echaban la sangre encima en el lugar donde estaban haciendo ese culto. Esto es, por eso Jesucristo dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero ahora ha sido camuflado todo esto. En internet usted puede ir a cualquier culto a cualquier hora de estos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la esencia de este mensaje de Cristo? De que usted tiene que retener la fe y no tiene que tolerar estas doctrinas en la iglesia, ni usted como persona. No puede tolerar esto. Usted tiene que pararse duro y frenar todas estas doctrinas, porque Él dice que usted tiene el nombre escrito, ¿verdad? ¿Quiénes han vencido? Amén. 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 Hemos vencido porque Cristo venció en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos una piedrecita, pero como le digo, más de uno ya está haciendo, la verdad, parecido. Está haciendo la piedrecita y le pone el nombre, pero ahí cuando llega arriba no tiene la otra mitad. Entonces, todo esto tenemos que concluirlo. Esa es la conclusión. Todo esto que usted ha escuchado, todo esto que Cristo le dijo a la iglesia en Pérgamo, la historia nos ayuda a comprender un poquito qué era este lugar y por qué Dios habló así, porque Jesucristo habló así. Pero ¿qué es la esencia? Que usted no puede tolerar, usted no puede hacer matrimonio, usted no puede hacer alianza con el mundo. Yo puedo tener mucha necesidad de crecer económicamente o socialmente, como usted quiera, pero si yo por eso tengo que negar mi fe, el Señor va a venir con la espada de su boca. La palabra es veraz. Aquí Él le dijo a la iglesia de Pérgamo: ustedes han retenido mi fe, ustedes no han negado mi nombre. A ver, Satanás, donde dice el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero
Entonces no neguemos la fe. ¿Pero qué es fe? Es decirle al mundo la razón de lo que usted cree. Y no puede andar con la doctrina de los nicolaitas, que ellos iban a un culto pagano y después iban a la iglesia. La esencia de la doctrina de los nicolaitas era amoral. Entonces, el mensaje es que usted tiene que definir: o sigue a Cristo, porque Cristo le dice que usted no puede hacer alianza, usted no puede tener alianza con el mundo y con la política, con lo que usted quiere. No puede comprometer la fe, porque el mundo le va a demandar eso, que usted niegue su fe, que usted no guarde el nombre de Jesucristo. Esa es la esencia de este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y usted tiene que ser fiel a Cristo y guardarse de las doctrinas, porque, le repito, para concluir, las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas están en este momento infiltradas en la iglesia. Llámese prosperidad, llámese apostolados, obispos, o lo que usted quiera decir. Esas son doctrinas que Cristo condenó en la iglesia de Pérgamo, y la iglesia en este momento las está tolerando. Esta iglesia, Palabra de Vida, tiene que alzar la voz. Cada miembro de esta iglesia tiene que alzar la voz contra esas doctrinas del infierno. Esas doctrinas vienen del trono de Satanás. Y vean que cosas que estaban en ese templo de Esculapio todavía están en la sociedad, en el mundo. No fueron erradicadas. Amén, hermanos. Vamos a concluir con una oración. Padre, le damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y el corazón, Señor Dios, de cada uno de nosotros debe, Señor, ser fiel a usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a identificar, Señor, nuestro camino. Bendiga a la iglesia, Señor, bendiga cada corazón, Señor, y ayúdenos a entender mejor su palabra y exponerla mejor cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.